Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos una semana más con nuestra selección sectorial en función de los mercados como los vemos. Y esta semana, pues bueno, después de haber estado hablando durante un tiempo sobre sectores involucrados en la guerra, como el petróleo, como el armamento, la semana pasada tuvimos el sector del software, que también está muy débil en las últimas semanas. Esta semana os quiero actualizar un sector que ya traía en nuestro blog hace unos meses y que la verdad es que está funcionando muy bien. Es uno de los principales beneficiados por este incremento del precio del petróleo, ya que si no se ha entrado en este sector por tema de convicción, ¿no? De inversiones, de querer mejorar el mundo y demás con todo este tema que está habiendo o que hubo en el pasado sobre el sector de energías renovables. Lo que es cierto es que cuando el precio del petróleo sube, las economías o los países buscan alternativas que puedan reducir su factura energética. Y en este caso, pues bueno, el sector de las energías renovables es un sector que está pujando mucho en los últimos meses y además está subiendo sin tantas ayudas estatales como tuvimos en el pasado. Estados Unidos prácticamente retiró todas las ayudas con la llegada de Trump y aún así vemos que el sector pues está fortaleciendo. Europa por su parte pues bueno es un sector que ha estado beneficiando mucho en los últimos años y tras un periodo que vimos después de la pandemia que quizá pudo haber cierta burbuja y ha habido bastante ajustes en valoraciones, ahora vemos que el sector empieza a tirar bastante. Sí que es cierto, si nos centramos en lo que son múltiplos de los distintos activos, estamos viendo ya que valoraciones empiezan a ser exigentes, como, pues bueno, como es el caso de Siemens, que ya la tenemos a múltiplos de 33, a acciones como Nextpower, que la llevo yo en cartera, la tenemos a múltiplos de 26, Acciona Energías está a múltiplos de 28, Grenergy está en múltiplos de 31. Sí que vemos cierto margen en alguna empresa con enfoque más americano. Entonces, pues bueno, aquí vamos a hacer un pequeño análisis del sector, de cómo está evolucionando, pero yo os digo, como siempre, antes de empezar, os dejo con el disclaimer. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituye un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra-venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Y el primer valor que os traigo de análisis es Siemens Energy, es la compañía alemana que fue una escisión de Siemens hace años, pues en 2022, la entrada de Gamesa dentro del conglomerado, en fin, un poco de reestructuración energética dentro de Siemens, que sigue siendo su principal accionista y uno de los valores que llevo yo en cartera, Siemens, no Siemens Energy, por el efecto que pueda tener y ese conglomerado más grande. Si queréis el análisis del conglomerado y de otros muchos sectores, pues en nuestro blog tenéis el análisis de allá a principios de septiembre, cuando me repasé el sector de los conglomerados industriales. Como os digo, Siemens, pues bueno, viene de un proceso bajista, como os decía, en la primera fase tras la pandemia, reestructuración de un sector que venía funcionando con bastantes problemas, pero a partir de octubre de 2023 pues inicia una fase de crecimiento, desarrollo importante
bueno, incluso nos llegó a activar por muy poquito un pequeño impulso Fibonacci a la zona de 417 euros, y la verdad es que es un valor que desde ese 2023, finales de 2023, no ha dejado de crecer. Mantiene ese objetivo todavía pendiente el alcista, y la verdad es que es una estructura que viene subiendo prácticamente en línea recta desde entonces. Apoyos a la media pues han sido oportunidades de compra, solo hemos tenido uno, ese momento en el que nos marcó el impulso FIBO con la caída del anuncio de los aranceles de Trump. Alguna duda la tenemos en los meses de centrales de 2025, y a partir de noviembre, pues bueno, separación de nuevo de ese tramo alcista. Ahora tenemos otra vez algún momento de duda, lógicamente con la guerra y demás, pues está recogiendo un poco de ganancias, pero la verdad es que está aguantando con bastante fortaleza dentro del sector. Soportes los tiene un poco alejados, que podrían ser esos 99 euros, la media que pasa por zonas de 117, y sí que si realmente las tensiones de la guerra que estamos viendo parecen aflojar un poco, todavía no lo tengo nada claro de que hayamos visto mínimos, entonces pues bueno, si gusta mucho el valor y se quiere permanecer o entrar en él, pues esa sesión del 23 de marzo, pues ese mínimo podría ser un buen nivel de stop para aquellos que quieran entrar en el valor y que todavía estén dudando, y pues poner un stop en esa zona por si acaso nos equivocáramos y viéramos más caídas en el valor. Después de Siemens pasamos a Fersolar. Fersolar es una de estas empresas americanas del sector, y como os digo, pues aquí la tendencia no es tan clara, aunque también es alcista. El mercado, a pesar de la entrada de Donald Trump, pues mantiene la inercia de cierta fortaleza alcista. El valor ha pasado de niveles en 2022 de 61 dólares a zonas de 286, ahora se encuentra retrocediendo un poco, consolidando dentro de un rango lateral bastante significativo y duradero desde 2023, que prácticamente no refuerza, o estamos en niveles de 2023. En principio, dentro de la situación no es o del sector, no es de los valores que más me gusta, ya que bueno, viene corrigiendo bastante fuerte en los últimos meses. Ojo al hueco que nos dejó aquí en esta sesión del 24 de febrero, y bueno, la verdad es que es un valor que dentro de toda esta lateralidad, pues bueno, me está manteniendo cierto cuerpo. Vigilar esos dos mínimos de 187, zona de 187, si desde ahí intenta algún tipo de rebote. De momento el rebote que he intentado está frenando con esa zona de control, zona de 200, que ha servido de soporte, o de zona de soporte y resistencia durante algunas veces. Por delante tenemos la media, tenemos este hueco de febrero, y en principio pues bueno, es un valor que, dentro de que no es de los más fuertes del sector, pues tampoco tiene una mala pinta a largo plazo. Siguiente compañía, Vestas. Vestas es otra europea, esta es noruega si no me equivoco. Por aquí pues bueno, tenemos también un crecimiento histórico bastante alcista. Aquí lo estamos viendo en gráfico de un día, pero si nos vamos a gráfico semanal, pues el valor también viene con movimientos alcistas importantes, sobre todo desde 2013, cuando inició ese cambio de giro tras la crisis financiera del 2008-2009. Y en principio pues bueno, es un valor que tras ese movimiento alcista lleva unos meses que tiene, o unos años que viene corrigiendo significativamente. Marcó los máximos en la pandemia, después de la pandemia, en el año 2021. Desde ahí cierta crisis, como comentaba, en el sector, y este valor todavía le está costando un poco recuperar. También está dentro de un sector eólico que le cuesta quizás algo más,
incluso nos llegó a dibujar un doble techo intermedio o rango lateral que cumplió pues prácticamente con el momento de los aranceles, y a partir de ahí, desde ese momento de los aranceles, pues bueno, nos dibuja una figura de vuelta, un hombro cabeza hombro que se nos va hacia la zona de 175, que justo cumplió pues en el inicio de este año, y ahora el valor pues bueno, se encuentra dentro de cierto movimiento lateral de corto plazo sobre niveles FIBO de esta corrección que a la subida que iniciara desde abril del año pasado, y ahora pues justo ahora en la sesión nos viene marcando una figura de continuidad alcista de suelo de corto plazo y continuidad alcista hacia niveles de, a ver si la hemos fino, hacia niveles de 181 dólares. En principio es una pequeña figura de vuelta con giro y proyección alcista tras acercarse a la media, cierto descanso. Si el sector es fuerte como parece, puede ser un buen momento de oportunidad de compra, siempre y cuando pues bueno, veamos que llegue a superar la zona de 200 una vez cumplido, si se da el caso, ese objetivo alcista. El valor pinta bien, esa resistencia que tiene por delante de 212 pues podría ser también un ligero freno, pero bueno, parece que el giro alcista y la inercia del sector puede ayudar, y es un valor que tampoco pinta mal, dentro de que como os decía, pues me gustan más otras en el sector como Siemens Energy, que hemos visto al principio. Siguiente compañía, Acciona Energías Renovables. Aquí decir que es un paso similar al que dio Siemens, el que hizo Acciona, extrapolando un poco su negocio de energías renovables. Yo en mi caso llevo Acciona, llevo la matriz en cartera, y bueno, también un poco se influye de la evolución del sector, y tiene un plus por tener un segmento un poco más diversificado. El valor lo viene, al igual que el anterior, tras la pandemia, tras la recuperación de la pandemia, el valor entra en un proceso bajista importante que incluso ha afectado a la matriz durante algún tiempo, pero bueno, ahora la tenemos que parece que está intentando rebasar este movimiento de recuperación. La zona de resistencia, zona de control importante serían esa zona de 25 euros, y ahora pues bueno, la tenemos corrigiendo en el muy corto plazo a niveles FIBO de esta subida que iniciara tras los aranceles. Cierto rango lateral canal bajista que le ha llevado a perder la media, similar a lo que veíamos anteriormente en, Vestas, corrección que nos ha dejado un mínimo aquí en la zona de los primeros días de marzo. Veremos si consigue recuperar y romper al alza. Para mí, pues ese objetivo o ese mínimo de zona de 24 euros debería ser ya ese inicio de cambio, de ruptura de canal y ya salida un poco al alza con cierta fuerza. Ahora la tenemos por debajo de la media. En corto plazo, cuidado, pero a largo sí que puede tener ciertos sesgos, y además si empieza a tirar un poco el sector. Siguiente compañía, Enphase. Esta también es compañía americana, y está, pues bueno, vemos que el momento de giro tras este auge previo a la pandemia se produjo en 2023, donde alcanzó los máximos. A partir de ahí, pues bueno, un movimiento bajista importantísimo, que ahora a corto plazo empieza a provocar o empieza a parecer que nos está girando con un objetivo, una activación de lo que podría ser una figura de vuelta, una taza con asa, una proyección hacia niveles de 67. Ese impulso o ese primer desarrollo además nos rompió la figura con hueco, que esto suele ser una señal muy potente. Ahora la tenemos corrigiendo hacia esa señal de ruptura de 41,5 dólares, y la media parece que empieza a girar. También como en las anteriores, si creemos que el sector puede tirar y puede empezar a generar ese giro, pues esa zona de soporte debería de ser muy importante. Por debajo tenemos soporte en la zona de 35, y en principio pues bueno, vía libre por lo menos para cumplir ese objetivo alcista,
y sin resistencias importantes dado la verticalidad de la caída hasta la zona de 60 o la zona ya de 113 si rompiera esa zona de 60. Siguiente valor que vamos a analizar, Next Power. Next Power también la tengo en cartera desde que marcara esta figura de doble suelo de rango lateral con objetivo 121, objetivo ya cumplido, pero me mantengo dentro del sector del valor porque la verdad es que lo está haciendo bastante bien y va subiendo con bastante fiabilidad. La sesión de hoy o de ayer marcó nuevos máximos históricos. La verdad es que no ha corregido todavía la media, pero sí que hemos tenido un par de ajustes, a primero a la zona de 83 y luego a la zona de 100, que en principio pues aquí nos dejan cierto nivel de suelo importante. Valor, yo os digo, de mi cartera, fuerte, alcista, y que en principio si ahora nos vuelve a romper máximos, pues la verdad es que con un sector que está tirando bastante, es un valor líder y que va avanzado dentro de los valores que estamos viendo. Siguiente valor, otra española también muy fuerte, Renergy. Renergy, estructura similar a la que veíamos en Next Power. Objetivo por un rango lateral que incluso rompió a la baja, pero que bueno, fue una ruptura, podríamos determinar como ruptura en falso. A partir de ahí anula y el mismo lateral bajista nos lo proyecta al alza, ya lo tiene cumplido, y el valor es que la verdad, si lo veis en el largo plazo, es una proyección alcista impecable tras ese descanso que yo os digo entre 2021 y 2024, que otras del sector, como hemos visto, fueron caídas muy importantes. Pues este valor lateralizó y el momento ha habido un poco de fuerza en el sector, pues ha roto al alza y movimiento alcista significativo, igual que veíamos en Next Power. Alguna corrección que no ha llegado a la media, a la zona de 59 euros, a la zona de 67, pero la verdad es que pinta fuerte, y en las últimas sesiones pues bueno, está atacando de nuevo zona de máximos históricos, un pelín alejado de la media, pero bueno, es fortaleza dentro del sector, y si sigue la fuerza aquí, pues no me extrañaría que siguiera con fuerza por encima de esa media. Siguiente valor, otra española, Solaria. Aquí vemos pues un poco el movimiento bajista que os decía tras la pandemia. Este valor lo tuve en movimientos de post-pandemia y la verdad es que funcionó bastante bien. Lo tuve en esta primera subida, aguanté el reajuste y luego aquí ya cuando volvió a intentar atacar zonas de máximos, pues aquí ya nos salimos cuando no pudo con esa zona de control. Desde ahí, pues el valor la verdad es que tuvo una corrección bajista importantísima, bajó desde zonas de 25 euros hasta zonas de 6. Ojo que es un sector bastante cíclico, bastante volátil y con mucha expectativa, pero que la verdad es que ahora pues parece que recupera cierta inercia. El valor está muy fuerte desde los mínimos que marcara en abril y mayo del año pasado, y a partir de ahí pues bueno, nos dibuja cierta estructura de hombro, cabeza, hombros, un pequeño, todavía no muy claro, no muy para los puristas de estas figuras, pues quizá los hombros sean un pelín pequeños, deberían de haber profundizado un poco más, pero bueno, ahí tendríamos un posible objetivo alcista a la zona de 32 euros. El valor, pues bueno, veis que está marcando o acercándose a los máximos que marcara en febrero, cuando nos dejó una vela bastante peligrosa que invitaba a corrección y que nos la dejó prácticamente en la zona de 24.6, zona de resistencia importante en el pasado. Corrigió, pero ahora parece que viene con fuerzas de nuevo a atacar esa zona de resistencia. Ojo, anda alejado de la media, pero al igual que os decía con Grenergy, con X-Power, con el resto de valores del sector, está muy fuerte y la verdad es que no parece que tenga muchas ganas de corregir. Fijaros en el, si queréis entrar o si os gusta, fijaros cómo está esa zona de 18 euros, que quizá pueda ser un soporte intermedio más de corto plazo para los que estéis interesados en incorporarse en el valor, y mientras respete esos niveles, pues la verdad es que el valor pinta bastante alcista.
Y nada, y la última empresa que vamos a analizar es Ginkgo Solar, otra empresa del sector que está vinculada a Estados Unidos, aunque aquí también hay bastante exposición a mercado asiático, a China y Japón. Valor, pues al igual que como os comentaba antes, tras el impulso que tuvo tras la pandemia, el valor ha tenido una corrección también bastante fuerte, desde los máximos en la zona de 70, pues prácticamente nos han marcado mínimos en la zona de 12, pero ahora desde los aranceles de Trump, que como otras empresas del sector marcó zona de mínimos, a partir de ahí el valor empieza a recuperar, primero nos recupera la media, luego nos ataca la resistencia o zona de control de 24,5-25 dólares, a partir de ahí se nos dirige a la siguiente zona de control, que es 31, zona de resistencia importante en el pasado, aquí veis cómo ha ido evolucionando, corrección incluso a la zona de soporte, nos rompe la media, nos rompe mínimos, pero aquí vemos que nos empieza a dibujar una figura que hemos visto en algún otro valor anteriormente, creo que era en Vestas, posible figura de doble suelo que está pendiente de confirmar, pequeño suelo de continuidad alcista que nos invitaría a pensar en que la corrección de corto plazo pues ha terminado. Esta proyección nos marca objetivo hacia la zona de la resistencia, hacia la zona de esos 31 dólares que decía, y en principio si llega ahí, hemos tenido ataques a esa zona en hasta 2-3 ocasiones, y la verdad es que el valor podría tener un nuevo desarrollo impulso alcista si nos rompe ese nivel. La verdad es que el valor algo más retrasado, más cerca de la media, pinta bastante bien, no tiene la calidad de algunos valores españoles que hemos visto, pero eso pues puede ofrecernos cierto recorrido al alza. Por mi parte esto es todo, como siempre sabéis que me podéis seguir en mi blog en segolinvest.blogspot.com, en Twitter os cuento diariamente la evolución de resultados en @inversorvalence1, y luego en el canal de YouTube, si no os queréis perder nada, pues seguramente si me estáis viendo por aquí habéis llegado hasta aquí, darle a la campanita, darle el like, suscribiros y nada, buen fin de semana a todos, disfrutar de estas vacaciones que tenemos a la vuelta de la esquina de Semana Santa y nada, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Un saludo, buen fin de semana.